visto bien en la materia o lo que fuese, que no hemos llegado a ver por algún motivo, o la materia es bastante larga. Entonces, ustedes formarán grupos y van a dar una clase de determinados temas. ¿Sí? El programa. El programa consta de dos partes. La parte A, que es mecanismos, ¿sí? Y esto lo que siempre haremos sería lo que figura en el cronograma como teóricos prácticos, en donde vamos a hacer la práctica y la teoría prácticamente juntas. Y los trabajos prácticos que ustedes tienen que hacer se basa en esa parte, en la parte A, en lo que es mecanismo. Y luego hay otra parte, que es la parte B de tecnología mecánica, que esto es prácticamente teórico, y vamos a ver casi todos los temas, según cómo estemos, podemos ver todo, o alguno que quede pendiente, es lo que ustedes después van a dar en alguna clase grupal, una exposición de un tema grupal que esté ahí. En cuanto a la bibliografía, bueno, en principio, toda la bibliografía está puesta, digamos, como a forma de cartilla en la misma plataforma. Lo fui separando por temas como para que quede más ordenado. Ustedes lo pueden ver ahí, que dice tema 6, tema 7, ¿sí? Y todo de parte A. También vamos a ver lo que es la parte B, ¿sí? Y ahí puse los temas principales que vamos a estar viendo en la parte B. También resumidos en algunos casos, en el cual se ven varios capítulos, como el mismo cronograma dice, ¿sí? Cuando lo vean bien o lo impriman, se van a dar cuenta que incluye cada uno de esos temas, y cómo están bueno, editados, digamos, en la misma plataforma. De todas maneras, si quieren que les suba algún libro, después les puedo subir algún libro que sea la parte de mecanismo, más que nada, porque lo de tecnología mecánica, bueno, lo vemos más que nada superficialmente. ¿Sí? Y los trabajos prácticos, yo les voy a ir poniendo. A ver, vamos un segundo. Acá, al final de toda la teoría, hay una parte que dice trabajos prácticos y ahí estarían todos los enunciados de los trabajos prácticos, es decir, los problemas que uno va a resolver, ¿sí? Y digamos, va a resolverlo y a hacerlo a mano, y tendremos todos los que son los trabajos prácticos de lo que yo les decía de la parte A. En total, fíjense, son 10 trabajos prácticos, y ahí, digamos, terminaríamos con la práctica, y eso siempre va a ir en las evaluaciones prácticas, en lo que sea de la práctica. La teoría va a ir tanto de la parte A como de la parte B, es decir, de mecanismo y la parte de tecnología mecánica. Eso sería en la teoría. Y en la práctica solamente va lo que corresponde a mecanismo. Por el mismo programa, así como está hecho, si cuando lo vean bien al programa, van a ver que, ¿dónde estaba? Acá, el programa analítico, van a ver que en la parte A, todo capítulo que termina de la parte A dice problemas. Que en cambio en la parte B, solo es teoría, digamos. También les separé un poco las diferentes partes para que lo consideren o está un poquito más ordenado en cuanto a lo que vamos a ir viendo, y en qué o cómo lo englobamos a cada uno de los temas que vamos a ir viendo. ¿Sí? O sea, la parte A, bueno, la parte B, esta parte es prácticamente teórica, no vamos a hacer práctica de esto, pero sí conocerlo, y por lo menos muchas de las definiciones conocerlas bien. ¿Sí? Y como les decía, cada trabajo práctico yo le voy a ir poniendo, como yo estoy solo en la materia, le voy a, lo baja ahí, no sé si. Ya.
¿La ven ahí un trabajo práctico uno de soldadura, te dice o no? Sí, se ve, profe. Bien. Entonces, el trabajo práctico, bueno, tiene toda una introducción, las principales definiciones, las principales fórmulas que se van a usar y las principales características que van a ver. Y de ahí dice, ese trabajo práctico dice que está parcialmente resuelto. Es decir, ya les dejé resuelto algunos de los problemas que están ahí, ¿sí? Y algunos, como por ejemplo en este caso, problema 2 no está resuelto, eso lo tienen que hacer ustedes. Al problema 3 le dejé ya resuelto como para que se vaya viendo cómo se realiza. El problema 4, Profe, le interrumpo un ratito. sí, Lo que nosotros estamos viendo en la pantalla es el trabajo práctico uno, pero de la plataforma Moodle, no estamos viendo el PDF que está presentando. a ver, Ahora sí ahí, lo vemos. Sí, ahora sí lo vemos. ah, que y no una cosa es hacer el Zoom y otra cosa es por Google Meet y por ahí son distintos, entonces bueno, ahí se ve que dice, en principio dice Universidad Nacional Salta, Facultad de Ingeniería, año 2021, ¿sí? Se ve esa parte, ¿no? Sí, profe. Bueno, bien. Entonces, yo en cada uno de los prácticos le voy a dejar una pequeña parte de teoría, ¿sí? O las principales cuestiones que uno tiene que considerar para hacerlo al práctico, o las principales definiciones, algunas de las fórmulas, eh, las situaciones a considerar y demás. Y entonces, cada uno de esos problemas que contienen los prácticos, ¿sí? Van a tener algunos de ellos resueltos. ¿Mm? Por ejemplo, el problema uno, ¿sí? Y acá está todo resuelto el problema uno y su solución, digamos. El problema 2 no está resuelto, pues haríanlo ustedes, ¿sí? El problema 3 está resuelto, lo mejor es que por ahí, más allá de que esté resuelto, lo pasen a ustedes a mano y lo razonen, una vez que a veces uno lo escribe como que ya se lo acuerda y se lo sabe después. ¿Mm? Este, y tiene un problema 5 también, que no está resuelto y es algo que ustedes después lo resolverían. ¿Sí? Vamos a sacar este. Bueno. Ahí quedaba alguien para admitir. Ya sumamos 21. Bueno, y le vuelvo a decir, como todavía no está decidido por resolución, porque en realidad siempre tiene que haber una resolución del consejo directivo de la facultad que resuelva que la materia se va a redictar. No está decidido, pero estamos supeditados a eso, pero igual, como yo en los casos anteriores en que hubo un redictado, algunos casos demoró un mes, otros casos demoró 2 meses, va a demorar. Y no podemos perder ese tiempo y decir, bueno, no, esperemos que alguien nos diga si vamos a redictar o no. Entonces, yo, un poco de lo que conversé con las autoridades, bueno, esperamos que esto sí se va a redictar, entonces por eso comenzamos, pero condicionado a esa aprobación, ¿sí? Si no, estaríamos un mes sin hacer nada y después nos va a acumular todos los temas y va a ser más difícil. ¿Mm? Entonces, como teníamos en el cronograma, si lo vuelvo a abrir a ver si me deja, presentamos una ventana y no me deja. Volví a presentarle un poco lo que era el cronograma. Entonces, el lunes 19 que ya pasó, teníamos que ver introducción a las máquinas de herramientas, que es de la parte B. Y hoy
una introducción también con los materiales que se utilizan en ingeniería, que debería ser la parte A del mecanismo. Entonces vamos a tratar de verlo resumido a eso. Directamente comencemos con este... Bien, este es un PowerPoint que hice acerca de lo que le decía en principio, que es lo que uno ve, introducción a las máquinas de herramientas de la parte B. Y antes que me olvide, respecto a lo anterior que le estaba comentando, tienen que estar atentos a cuando se abran las inscripciones para, cuando se permita el redictado de la materia, tienen que estar bien atentos a la apertura de las inscripciones para poder cursarla, ¿no? Así que yo creo que a mí también, lógico, me va a llegar la resolución, pero igual que ustedes también estén bien atentos para cuando se puedan inscribir. Y después, ya después yo tendré una planilla definitiva que cuáles son los que están inscritos, y lógico que después la subiré a la plataforma. Bueno, vamos a hacerla bien resumida a lo que sería esta introducción de las máquinas de herramientas, ¿sí? Fíjense un poco lo que dice ahí, ¿de dónde sale esa definición de máquina de herramienta? En principio se inventaron lo que era un torno o un taladro. Entonces imagínense ustedes lo que es el taladro, o bien la agujereadora, tendríamos la casa, que es una máquina, tiene un motor eléctrico y que tiene lo que conocemos la mecha comúnmente, que en realidad es la broca, ¿sí? Y en realidad constituía una máquina y una herramienta que se usaba para eso. Pero luego, fue con la tecnología, se fueron aumentando todas estas máquinas y herramientas, surgieron otras, y ya no es solo esas máquinas y herramientas en las cuales está constituida principalmente por esa máquina y una herramienta que produce generalmente el corte o el desbaste de algún material, sino que ahora ya se consideran las máquinas y herramientas como aquellas que pueden producir una deformación, ¿sí? O otro tipo de forma geométrica que le queramos dar, como lo que dice ahí. Son un conjunto de órganos, elementos dispuestos para la transformación mecánico-geométrica de diversos materiales sólidos y principalmente los metales. De ahí surge esto que en virtud de lo que desempeñan estas máquinas y herramientas tenemos las que son por arranque de viruta y la que se hace por deformación y corte, ¿sí? De los materiales que uno desea trabajar. Y en estas se separan un poco lo que es máquina herramienta metálica, ¿sí? Y la otra que es por abrasión, que serían las rectificadoras o alguna máquina por electroerosión que se hace con fenómeno. Y después, bueno, tenemos las que son por deformación y corte, ¿sí? Deformación por presión y choque o corte por presión. Esto es simplemente una introducción. Nosotros después la vamos a ver un poquito más y conocerle bien los nombres. Igual, lo que tenemos que conocer son bien los nombres y qué función cumplen específicamente cada una de ellas. Y aquí tenemos, bueno, esa definición en la que decía, con arranque de viruta, ¿sí? Que sería por herramienta metálica, en la cual se va desperdiciando una cierta cantidad de material y se va trabajando al corte. Siempre esto tiene una limitación física en cuanto a la extracción de viruta, según sean los materiales que tenga esa herramienta y los materiales que constituyen la pieza a la cual se va a trabajar. Y dentro de eso también tenemos la otra que es por abrasión, que es desgastando la pieza en pequeñas cantidades y dándole la forma que uno quiere, y en la mayoría de las veces, en este caso, es cuando uno quiere mayor precisión en cuanto a las dimensiones de la pieza. Y bueno, lo demás son los que es sin arranque de viruta, como que más nos podemos imaginar que sería el laminado, ¿sí? Que son dos rodillos o mucho más rodillos que pueden darle forma a la pieza.
Tenemos acá varios dibujos de todas las máquinas de herramientas principales, que es la que tenemos que conocer, ¿sí? Que la gran mayoría a esta herramienta la conoce, el torno. Realiza siempre un movimiento de corte, girando sobre su eje la misma pieza, ¿sí? Y la cuchilla va haciendo un movimiento de avance, ¿sí? Sobre la misma pieza que va girando, o sea, va con determinadas revoluciones. Cada uno de estos componentes o demás lo vamos a ver un poquito después cuando veamos lo que es máquina de herramientas. Luego tenemos la fresadora. Principalmente lo que se hace con eso son las ruedas dentadas, que es lo que iremos a ver después. Y bueno, ahí describe un poco cómo funciona la fresadora y ustedes después mírenlo bien. Luego tenemos la taladradora, que es lo que conocemos nosotros como la agujereadora y cuya herramienta la llamamos la mecha. Bueno, en realidad el nombre técnico sería taladro y la herramienta sería la broca, ¿sí? Que realiza el movimiento de corte giratorio y de avance lineal sobre lo que queremos hacer, y podemos llegar a tener distintos tipos de agujeros como los que están ahí. Después tenemos cepilladoras, y bueno, en las fotos que le puse son una cepilladora bastante grande, ¿sí? Como la que se ve arriba, que también puede ser mucho más pequeña, y como dice ahí, son planeadoras también. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Siempre en este tipo de máquina es hacer un plano. Y cuanto mejor precisión tenga, bueno. En algunos casos con estas también se hacen algunas de estas figuras, algunas de las piezas que tenemos la figura de abajo, ¿sí? Pero la gran mayoría de las situaciones se utiliza para planear. Por eso también algunas les llaman planeador. Y después están las cepilladoras de madera, en la cual se tienen dos. Una es la conocida comúnmente como garlopa y la otra simplemente como cepilladora, en la cual se puede conformar dos planos, ¿sí? Paralelos entre la madera que le vamos a poner. Hay otras piezas que se llaman la mandrinadora o escañadora. Perdón, escariadora. Generalmente mandrinadora se llama cuando es de gran porte, una máquina grande como la que se ve en la figura, y cuando escariadora, cuando ya son más pequeñas, ¿sí? Y ahí está las herramientas que se utilizan, las barrinas de mandrinar, ¿sí? Y en algún caso puede ser manual la operación esta, y ahí es cuando se le llama escariado. Lo que sí en este caso, ya, a ver, donde dice, ahí está. Este tipo de máquina es para el mecanizado de agujeros, pero que ya están previamente realizados, ¿sí? Y que deben tener una tolerancia muy estrecha y una gran calidad. La amortajadora, que es otra de las herramientas que se utiliza para la generación de ruedas dentadas o engranajes, generalmente son verticales, como está ahí, ¿sí? Lógico que acá tiene que haber el material con que se utiliza este tipo de herramienta, ¿sí? El peine de mortajar, que sería por ejemplo tiene que ser de mucha mayor dureza y resistencia mecánica que la pieza que se va a trabajar. Y se coordina lógicamente el movimiento mediante mecanismo, el movimiento vertical que hace la herramienta y el movimiento de rotación o traslación que puede hacer la pieza, para darle la forma del dentado que se quiera. Después también hay otra que se utiliza mucho para las terminaciones superficiales muy precisas, que es lo que se llama la brochadora. La brochadora constituye, digamos, utilizar la herramienta, que es una brocha, que es, como dice ahí, es un buril multifilo, y que va penetrando en el agujero, y cada uno de los filos va, digamos, desgastando o desbastando material, y que también son utilizadas para cuando se quiere obtener una superficie bastante precisa.
Luego tenemos otras que se utilizan para la madera, que son la sierra y la máquina de limar. Esta es una sierra de disco y esta es una sierra sin fin, que es la misma que tendríamos en la carnicería, ¿no? Pero lógicamente que utiliza otro material para limadora, justamente como su palabra lo dice, es una máquina, herramienta para el mecanizado de arranque de viruta mediante un movimiento alternativo que tiene, ¿sí? Y luego al avance de la tecnología se hicieron, digamos, lo que son las máquinas especiales transfer, ¿sí? Donde donde lo que se hace es una línea de transferencia, es decir, la misma pieza va ocupando diferentes sectores, se va maquinando, prácticamente automático, ¿sí? Y termina maquinado donde se puede pasar por una rectificadora, por una agujereadora, una taladradora, lo que fuese, y eso es lo que se llama máquina de transferencia. Luego están también lo que se desarrolló ahora ya en estos últimos tiempos, lo que son los centros de mecanizado. Estos ya son computarizados, ¿sí? Hay que conocer bien el manejo de la máquina y demás, sus programas, las utilidades que entran. También hay como una normalización en cuanto a los ejes de movimiento que se pueden mover. La diferencia con estos centros de mecanizado es que la pieza como que en este caso quedaría quieta, ¿sí? Y la misma máquina es la que va mediante sus brazos pasando por diferentes herramientas, ¿sí? Y pueden hacer diferentes operaciones. Bueno, y tendríamos lo que son las rectificadoras, o dentro de esas máquinas, herramientas con arranque de viruta, tenemos lo que se llama la rectificadora principalmente. ¿Y qué tiene la rectificadora? A ver si se ve aquí. Bueno, aquí se puede ver lo que se llama la muela, ¿sí? Que algunas veces en el taller cuando podemos ir vemos que está la piedra, le llaman, ¿sí? Y bueno, esa muela abrasiva que va realizando el mecanizado por abrasión, tienen diferentes composiciones y son elementos que están formados por diversos componentes y cada componente sirve para determinada pieza y demás. Bueno, y ahí hay una explicación de cómo va funcionando esta pieza, esta herramienta, o máquina herramienta, ¿sí? Y que como algunos tipos hay, por ejemplo, esta afiladora de corte o esta cilíndrica, en este caso son de superficie, o las válvulas, por ahí algunos que conozcan el motor de combustión interna y el cigüeñal, cómo se rectifica. Y luego está la bruñidora. En estos, un poco a veces utilizada como para generar en algunas partes algunas superficies rugosas o que tengan algunas ciertas surcos, ¿sí? Y, por ejemplo, como dice ahí, es un proceso de acabado que mediante piedra, abrasivo y lubricante proporciona características específicas a las superficies como tolerancias, rugosidad y canales unidireccionales. Como puede ser otra operación que viene a determinar para el acabado de una pieza, en la cual por ahí le podemos hacer con determinadas tolerancias o podemos hacer ciertos canales dentro de la pieza. Están las máquinas de electroerosión, como están las siglas que lo dice ahí, generan un arco eléctrico entre el hilo que va pasando, ¿sí? O el electrodo en este caso, y acá hay un hilo, y la misma pieza. Y eso es lo que va, digamos, desbastando el material y se genera lo que o la geometría de lo que uno quiere con la pieza. Lo principal también hay que tener en cuenta en estas máquinas de herramientas son los movimientos que hay entre sí en cada una de ellas. Hay siempre lo que se llama un movimiento de corte, que es el movimiento principal,
Y este movimiento, bueno, puede ser rotación, de avance, en otro caso, de lo que fuese, pero siempre lo que se llama como movimiento de corte es cómo se va devastando la pieza, ¿sí? O se va arrancando material y cómo va penetrando en esa pieza. Entonces aquí se ilustra, por ejemplo, una fresadora donde dice el movimiento de corte. Cómo es la cantidad de material que va sacando, ¿sí? Y también está lo que se llama el movimiento de avance. Es decir, cómo se mueve relativamente la herramienta con la pieza. En el caso este, también, cómo se mueve el avance, cómo se mueve esa herramienta con la pieza. La pieza acá está rotando en un torno y esta herramienta, la que va comiendo el material, se va desplazando con lo que se llama movimiento de avance. Y el movimiento de penetración, que es lo que estamos viendo acá en el último, que es qué espesor puedo comer de material, digamos, y qué es qué cantidad me permite también tener en cuenta con los materiales que uso como herramienta o como pieza. Luego están las que son por deformación y corte, como habíamos visto en un principio en el cuadro. Y lo principal que se utilizan para el techo este son las prensas, que las prensas generalmente son hidráulicas. Fíjense lo que está acá, como dice el principio de Pascal. El principio de Pascal dice que la presión dentro de un fluido siempre tiene que ser la misma en cualquier punto que se lo tome. Entonces de ahí donde con una fuerza mucho más pequeña que le hagamos un pistón chico, vamos a obtener una fuerza de salida mucho mayor en un pistón o un émbolo con una superficie mucho más grande. ¿Y cuáles son las operaciones que se realizan con esto? El punzonado, que es una operación de corte. Generalmente en todo eso, si vamos a dibujar o en un caso, tenemos lo que se llama la matriz, a donde se apoya la pieza y se le da la forma, o bien a donde se corta, y lo que se llama el punzón. Por eso de ahí el punzonado. Otra de las operaciones, en la cual ya no hay corte, sino una deformación de la pieza, es doblado, curvado, bordonado y perfilado. Es decir, todo viene a ser como un doblado, un curvado, que si por ahí se termina haciendo un perfil, se le denomina perfilado. Si está trabajando en los bordes, se dice bordonado. Está lo que se llama el embutido, en el cual, por ejemplo, acá se ve que se parte de una placa circular y se lo coloca en la matriz con mucha presión, con este punzón, y se le da una determinada forma a la pieza. Extrusión, también cuando se dice ahí, como dice ahí la palabra extrusión, deriva de estrujar, es decir, comprime y luego lo repele a la pieza, dándole una determinada forma. El forjado es también darle forma a la pieza mediante golpe o presión. Son esfuerzos, digamos, acá ya sea por impacto o presión. Lógico que estas son fuerzas demasiado elevadas, ¿no? Son fuerzas tienen unos valores bastante grandes. Y una operación de la que se utiliza mucho para hacer muchísimas de las piezas que utilizamos hoy en día es lo que se llama, o la máquina herramienta que utilizamos para generar láminas o perfiles, o placas, es la laminadora. Que serían dos rodillos donde va entrando la pieza, ¿sí? O la placa, mejor dicho, ¿sí? En este caso, y se le va mermando el espesor hasta que uno quiera. Ahí, bueno, puse como cuáles son las diferencias entre lo que es placa y lámina. Pero acá se dice laminación, que incluye casi el 80% de todos los metales mediante el proceso de conformado es la laminación. También se utilizan a veces varios rodillos o varias etapas donde se va dándole el espesor a la pieza. En el caso de utilizar varios rodillos es como que el esfuerzo se reparte entre estos rodillos y no hay que hacer tanto esfuerzo sobre uno de ellos. Y también eso se logra haciéndolo con varias etapas. Hay algunas de las formas en que se obtienen por laminación, algunas de las piezas que se obtienen por laminación, como
formas estructurales, acá se tienen las vigas, los perfiles, ¿sí? Hasta tubos, láminas, placas y demás. Y bueno, acá ya le puse algunas de las máquinas que las que hablábamos antes, que serían esas plegadoras. Aquí el plegado significa el doblado de la chapa. Y bueno, cómo son algunas de esas máquinas, cómo están conformadas, y generalmente son hidráulicas cuando se habla de, o cuando tenemos chapas de un gran espesor. ¿Sí? Si no, pueden ser mecánicas, pero tiene que haber siempre un juego de palanca para ganar la ventaja mecánica esa según los momentos de fuerza que hagamos. Algunas de las punzonadoras, ¿sí? Y esto por ahí algunos lo han visto, es una simple manguera que tiene una conexión acá normalizada mediante unas argollas que tienen su cierre, proporcionan la estanqueidad, y una vez que tiene uno la bomba, le da la presión y se genera lo que es el corte con esa punzonadora. Y luego le puse unas situaciones en cuanto al aspecto de la superficie, es decir, qué máquina, herramienta queremos utilizar, y bueno, hay muchísimas situaciones para la elección de la máquina herramienta. Propuse algunas de las principales que se tienen en cuenta, y hay que tener en cuenta qué tipo de superficie yo quiero obtener. Por ejemplo, si es un cilindro, bueno, me voy a un torno, ¿sí? Generalmente. O las dimensiones que yo voy a querer tener también, bueno, hay que ver en qué máquina vamos a trabajar sobre esas piezas, la cantidad de piezas, no es lo mismo hacer una sola que 100 o 100.000 piezas para fabricación en serie. Y también según la precisión requerida. Como serían algunos aspectos en la elección de una máquina de herramienta. Esto es... Un segundo. Esto sería como una introducción a lo que vamos a ver en la parte B, que después yo lo tengo también bastante resumido a varios capítulos de la parte B, de lo que sería la tecnología mecánica. En cuanto a lo que hoy tendríamos que mirar son los materiales en ingeniería que constituyen que es parte, digamos, de la parte A o de mecanismo. Y, a ver, vamos a un segundo, buscamos de acá, vamos a compartir entonces. Bueno, ahí vemos la plataforma, ¿sí? Entonces, yo lo que le mostré es lo que está en la parte B y que dice máquina de herramienta. Es un PowerPoint que hice y está resumido en la introducción a la máquina de herramientas. En el otro archivo que está acá ya están mucho más desarrolladas toda esa máquina de herramientas y en donde ya por ahí hay mejores explicaciones en cuanto al movimiento, desplazamiento y qué hace cada una de ellas y cómo trabaja sobre las piezas. Y vamos ahora a ver la introducción en cuanto a la parte A. Estoy abriéndola lo mismo que está ahí en la plataforma, ¿sí? Y la introducción en parte dice un poco acerca de qué son las máquinas herramientas, la relación que hay con los mecanismos, ¿sí? Y bueno, los elementos de máquina y demás. A fin de cuentas, lo que hay que tener claro es que ¿qué es un mecanismo? Un mecanismo es un sistema de elementos que lo que transforma son velocidades o fuerzas, digamos. Y si yo entro con una determinada velocidad y puedo salir con otra. Un mecanismo que sea con piezas armadas, un mecanismo dispuesto con piezas que sean sólidas y que las consideremos rígidos, por ahí se llaman cadenas cinemáticas o eslabonamientos. Y la diferencia con las máquinas es que las máquinas transforman energía. Es decir, un mecanismo que transforma movimiento y o fuerzas. Y las máquinas transforman energía. Luego, en ese mismo introducción, pide una etapa de diseño o
considerar cuáles son las situaciones que uno tiene cuando hace un proyecto, un diseño de algo, y simplemente les puse muy poquito, porque yo sé que esta materia ustedes la ven después con mucho más detalle en otros años. Pero prácticamente lo que nosotros iremos a hacer mucho en los trabajos prácticos es cuando veamos qué pieza vamos a poder hacer, si es factible que podemos poner un determinado cojinete, vamos a hacer los cálculos con los aspectos preliminares, luego le daremos los detalles, ¿sí? Y luego haremos una revisión y terminaría como esa parte del proyecto, ¿sí? Que tendríamos que hacer. Pero en realidad esa parte ustedes la verán con mucha mayor profundidad en otras materias. Lo que nosotros vamos a ver y vamos a utilizar mucho son la parte en la que está aquí, en lo que se les puso un cuadrito, donde tendríamos qué materiales son utilizados en ingeniería. Bueno, tener los metálicos, los no metálicos y diferentes materiales que se utilizan. Pero ¿cuál es lo que más vamos a considerar acá? Son los metálicos y principalmente los férreos, que es el acero, ¿sí? Es una aleación de hierro-carbono, principalmente, y algunos de los materiales no ferrosos. Para tal situación tenemos que tener en cuenta qué es una aleación. Fíjense como dice ahí, es una sustancia que tiene propiedades metálicas y está constituida por dos o más elementos, de los cuales uno por lo menos tiene que ser metal. Como yo le decía, el acero, ¿sí? Está constituido de hierro-carbono y bueno, el elemento metálico sería el hierro. Y hay una cuestión que se tiene en cuenta con lo que son los materiales sólidos. La gran mayoría de los materiales sólidos responden a una determinada agrupación de átomos. Y esa agrupación se le llama una red cristalina. ¿Por qué? Porque el elemento básico de esa red se le denomina cristal. Es decir, cuando yo tengo, por ejemplo, hierro, supongamos que usted pueda tener solo hierro, y el hierro se puede ver o se puede comprobar que existe como una red cúbica centrada en las caras. Perdón, en el estado natural es una red cúbica centrada en el cuerpo, es decir, hay un átomo centrado en en el centro de ese cubito, y átomos en cada uno de los vértices de ese cubo. Eso se va repitiendo, ¿sí? Y es lo que se llama la red cristalina, y cada uno de ellos, la mínima distribución que tenga en esa red, es lo que se llama el cristal. Ahora sí, al microscopio se pueden ver lo que por ahí se forman granos, y de ahí se les dice en algunos casos a las estructuras granulares. Forman algunos granos y los cuales son visibles al microscopio, como dice ahí, 0,2 a 0,02 milímetros, se puede llegar a notar, y hay muchas de las estructuras metálicas que tienen esa forma granular al microscopio. Pero a forma ya atómica, a nivel atómico, conforman una red cristalina por esos cristales. Lo que también tenemos que acordarnos y conocer bien son cuáles son las propiedades metálicas o las propiedades mecánicas o tecnológicas de los metales. ¿Sí? ¿Qué es la tenacidad? ¿Qué es la elasticidad? ¿Sí? La plasticidad, la fatiga, que lo vamos a conocer bien también. Resistencia a la rotura, extrusión, dureza. La dureza siempre es la dificultad que opone a un material a ser penetrado por otro. Eso sería la definición de dureza. Y de ahí surgen algunas de las normas a cómo se mide esa dureza, y se llama dureza Brinell, cuando se le pone una carga ya preestablecida, se pone una esfera de un determinado diámetro y se hace un esfuerzo con esta carga, digamos, preestablecida, ¿sí? Y se ve cuánto es la indentación, o sea, la superficie que quedó hundida, digamos, penetrada. Y ahí se la saca, por ejemplo, esa dureza Brinell, después está la dureza Rockwell C, en las cuales ya se utiliza un penetrador de diamante que tiene una determinada conicidad. Estos son para los materiales más duros. Bueno, ahí también está la fragilidad, ¿sí? Un material frágil es el que se rompe sin experimentar una deformación.
Es decir, el que se rompe fácilmente, como el vidrio, que sería algo frágil, ¿sí? Y bueno, hay situaciones en que un material puede ser duro, pero también puede ser frágil, ¿sí? O si no es frágil, bueno, seguramente que es tenaz. Pues tienen cierta propiedad como la elasticidad y con lo cual uno se puede considerar que hay siempre un límite elástico, ¿m? Y que luego de que uno sustituye un esfuerzo que se está haciendo, se vuelve a su forma original. Y la plasticidad, que estaría para lo que da la maleabilidad, que es la capacidad de ese material quedar como láminas, o la ductilidad como el cobre, que transformarse en alambres o hilos. Bueno, esas definiciones hay que conocerlas bien, por eso esta partecita ya de lo que dice materiales utilizados en ingeniería, bueno, esta parte si la leen bien, la ven bien. Que más usamos es el acero, que el acero al carbono, como se llama, tiene un porcentaje de 0,1 al 1,7% de carbono. Luego se llaman fundiciones. Pero acá hay una situación particular que tiene el hierro, en realidad, ¿sí? Y que, por ejemplo, lo que se llama es que está, si yo al hierro lo tengo a una temperatura ambiente o no supero los 911 grados, dice que está, su celda cristalina es cúbica centrada en las caras. Luego que paso esa temperatura se forma, esta es cúbica centrada, ¿sí? O sea, hay un átomo de hierro en el centro de ese cubo. Luego que pasa esa temperatura se transforma en cúbica centrada en las caras. Eso es una situación importante para que veamos después. Bueno, en fin de cuentas, es esta alotropía que se conoce, que puede tener diversas formas cristalinas según la temperatura, ¿sí? Es utilizada para los tratamientos térmicos. Bueno, algunas de las definiciones que se le dan en metalografía y demás que están ahí. Ahora, ¿cómo los clasificamos a los aceros, ya que tanto se usan y hay diversos tipos de acero? Hay dos formas de clasificar, ¿sí? Según la composición y el contenido de los elementos de la aleación. Entonces de ahí se dice aceros al carbono, cuando solamente tiene hierro y carbono. Dentro de esa clasificación están los bajo carbono, 0,1 a 0,3%, y lo que se conoce como extra suave o acero dulce. Ya cuando se va aumentando el porcentaje de ese carbono, ya son semiduros, ¿sí? O semisuaves también. Y ya cuando se le pone mayor porcentaje en carbono hasta el máximo, se incrementan algunas de sus propiedades mecánicas o tecnológicas y son más duros. Y ese se llama alto carbono. Y los únicos que pueden admitir tratamiento térmico son los de medio y alto carbono, que tienen mayor cantidad de alto. Entonces, dentro de esa clasificación, es decir, que teníamos según la composición y los contenidos del elemento de la aleación, es acero al carbono y acero aleado. Los aceros aleados pueden ser de baja aleación si no superan el 5% los elementos de aleación, y de alta aleación cuando ya superan el 5% esos elementos de aleación. ¿Cuáles son esos elementos de aleación? El níquel, el cromo, manganeso, silicio, wolframio y demás. Cada uno de ellos, y en un cierto porcentaje, le da ciertas características y cambio en sus propiedades tecnológicas a los aceros. Que, bueno, lo vamos a ir viendo por ahora. No es necesario que lo conozcamos ya, pero ya lo vamos a ir viendo para qué se utilizan cada uno de ellos. Y bueno, teníamos que eran los de baja aleación, por ejemplo. Bueno, acá tenemos unos ejemplos, me olvidé que lo había puesto. Los de baja aleación, que tienen menos 5% de carbono, ¿sí? Que se utiliza para cojinete de bola y rodillo, que es lo que vamos a ver. Y, por ejemplo, tiene una designación que la toma la SAE y también la IRAM, en este caso 4130. ¿Sí? Y el 4000 significa que es un acero al molibdeno, al cromo molibdeno, y acá nos da unos ciertos porcentajes que tendrían el carbono y
la cantidad de cobre o molibdeno, como en este caso que ya lo vemos, ¿sí? Bueno, después hay otros aceros de alta aleación en los cuales ya, como le decía, se supera ese 5%. Y, por ejemplo, vamos a ver algunos de lo que esté aquí. Dice, los inoxidables que contienen cromo de un 11 o un 30%, ¿sí? Después están los indeformables, que se diría, que pues, no tienen una gran dilatación nula cuando se aumenta la temperatura, ¿sí? Por ejemplo, tiene un 36% de níquel, y se utilizan para piezas, ¿sí? O para justamente lo que hemos visto recién, mecanizar piezas y dar gran exactitud. Ahí está lo que estábamos viendo recién en cuanto a esa clasificación, que esta también vamos a tener que aprender. La ARSAE, bueno, es una norma americana, como así también la ISI, ¿sí? Y directamente las IRAM las tomó a esas normas, las IRAM lógicamente ya conocen que son argentinas, la tomó esas normas como para definir los aceros. Y esto, bueno, sí, nos tenemos que acordar bien que, por ejemplo, qué significa el primer número, ¿sí? Es decir, la norma SAE se utiliza un número generalmente por 4 dígitos. Los dos primeros es la clasificación del acero, ¿sí? Estos dos primeros. Y los dos últimos, o en algunos casos que pueden ser 3, nos dan proporcionalmente el contenido en carbono. Por ejemplo, yo digo SAE 1015, bueno, tiene 0,15% en carbono y un acero al carbono, ¿sí? Un acero común al carbono, y sería de bajo carbono, ya que no pasa el 0,3%. Por ejemplo, cuando ya se tiene el 2, ¿sí? El 2 ya significa que es un acero al níquel. Y ese 3 que está ahí tiene un 3,5% de níquel. Esto ya está muy bien determinado por las normas, son unas tablas gigantes, donde estaría prácticamente una proporción más precisa de cuánto hasta cuánto varía esto. Y si tiene un 0,5 o 50% de carbono. Y así, cromo, níquel es 3, molibdeno, lo que decíamos recién, es 4, ¿sí? Y esa es la clasificación en cuanto a lo que tienen los aceros. Lo bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué también se tomó este tipo de designación por las normas IRAM en los aceros? Porque prácticamente lo que está aquí nos va a estar dando la resistencia aproximada a la tracción que va a tener el acero, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo debo ese 1000, acá tendríamos un 1030 y tiene un 0,3% de carbono. Y la resistencia a la tracción sería 30 kilogramos sobre milímetro cuadrado, ¿sí? Es decir, este numerito está muy relacionado y en gran aproximación a la resistencia a la tracción que tiene el acero. Bueno, luego tenemos las fundiciones en las que hay distintos tipos y que cuando ya supera el 1,7% hasta el 5% de carbono, son las fundiciones que pueden tener algunos otros elementos aliantes y ahí están definidas cuáles son los que se llama blanca, gris y demás. Los materiales no férreos, ¿sí? También formando aleaciones, generalmente el aluminio, que son aleaciones de aluminio distintas, lo que sea distinto a lo que es hierro, se utiliza mucho el aluminio, y justamente como dice ahí, por el peso, es una tercera parte del peso, pero siempre también contiene otros elementos de aleación, y que le van a aportar esos elementos de aleación, como está ahí, resistencia y determinada dureza. Bueno, también tenemos el cobre, algunos materiales plásticos, que ahí lo que dice, ¿qué sería un termo rígido, un termostable? ¿Sí? Se endurecen cuando se los calienta. Y los plásticos, bueno, se ablandan cuando se calienta. Esta partecita después la tenemos que conocer bien, que la vamos a usar mucho, en la que se explica un poco lo que son los tratamientos térmicos de todo acero. Hay muchísimos tratamientos térmicos que se le hacen, ¿sí? Nosotros, si uno quiere estudiarlo, bueno, tiene millones de libros donde se hablan de todos esos tratamientos térmicos y demás, pero el que más se utiliza es lo que es el templado, temple, ¿sí? ¿Y acá qué se hace para el templado? Se lo calienta,
¿sí? Como muestra la gráfica, acá es temperatura y acá es tiempo. Yo lo voy calentando lentamente, voy calentando, paso a lo que dice la temperatura de transformación, que decía que era la temperatura, volvamos acá. Estaba este hierro, ¿sí? En principio hasta los 911, donde te decía, hasta los 911 grados de cúbico centrado en las caras. O sea, este que está aquí. ¿Sí? Entonces, cuando pasamos esa temperatura de los 911 grados, pasa a cúbico centrado en el cuerpo, como está aquí. Y que puede dar lugar a la penetración de algún átomo de carbono dentro de ese cubo. Al dar lugar a ese átomo de carbono que esté dentro de ese cubo, se lo enfría muy rápidamente y vuelve a tener esta estructura cristalina, centrado en las caras. Pero en fin de cuentas quedó atrapado un átomo de carbono porque se lo hizo tan rápidamente, ¿sí? Y queda atrapado. En fin de cuentas se produce que en el templado, esta parte, yo lo calenté lentamente, lo tuve a determinada temperatura, si le di posibilidad de que del cúbico centrado en las caras pase a cúbico centrado en el cuerpo. Se introdujo un átomo de carbono en el mismo y lo enfrío rápidamente y me queda un átomo de carbono dentro de esa retícula. ¿Qué es lo que uno tiene que considerar? Que la resistencia que tienen los materiales, ¿sí? Sólidos más que nada, están dadas por sus fuerzas intermoleculares o interatómicas. Todo eso está explicado acá, lo que yo le estoy diciendo, que se lo enfría, se lo calienta rápidamente y se modifica la estructura. O sea, fíjense, dice que es una estructura cristalina centrada en las caras, ¿sí? Y de esta forma los átomos de carbono penetran en esta dicha retícula cúbica, ¿sí? Luego me queda como que ese átomo en esa celda cúbica me genera tensiones. Si bien es cierto, me produce mayor resistencia, porque a fin de cuentas son en lo que se basa la resistencia que tienen los materiales es en cuanto a su fuerza de atracción interatómica, ¿sí? Entonces, lo enfrío rápidamente, ¿sí? Bueno, me perdí. Lo enfrío rápidamente, así queda un átomo de carbono, y como va a quedar con mayor resistencia mecánica, pero una cierta tensión entre sí, ¿sí? Lo caliento nuevamente, despacio, no llego a la temperatura de transformación y lo dejo enfriar lentamente. Y esta parte es lo que se llama el revenido. Entonces elimino esas tensiones internas, pero sí me quedó un átomo de carbono en mejor distribución, en la misma aleación, de tal manera que tenga mayor resistencia mecánica. Es decir, todo eso está explicado ahí, esa parte, bueno, hay que conocerla. Después también hay otros términos, cuando un temple conjuntamente con revenido se denomina bonificación. En fin de cuentas, lo que hace es un cambio de estructuras alotrópicas para que estructuras cristalinas y aquellos elementos que tengan esa alotropía puedan producir cambios en su red cristalina de tal manera que insertándose uno de los átomos de la aleación dentro de ella, le da mayor resistencia mecánica, porque la resistencia está dada por las fuerzas intermoleculares. Luego se lo va calentando lentamente, pero sin llegar a cierta temperatura de transformación, y se lo puede dejar enfriando, ya sea en el horno mismo en el cual se calentó o al aire. Y ahí reciben ciertas definiciones, ese tipo de revenido, que ya sea al aire o al horno, y cierta normalización a qué temperatura hay que hacerlo y toda la historia. La cuestión es conocer que con ese tipo de tratamiento uno puede cambiar las propiedades tecnológicas y metálicas de todos los
materiales o de todas las aleaciones. Bueno, eso es lo que está, como le decía, todo lo que yo voy a hablar y lo que ustedes tendrían como para estudiar está en modo de cartilla, que en realidad es solo una cartilla que está en la fotocopiadora de allá, de la universidad, pero bueno, está ahora subido acá en la plataforma y es todo lo que es la teoría. Y las prácticas yo las iré subiendo y lo iremos haciendo los trabajos prácticos. Pero lo que quisiera saber es que ustedes, por ahí si se pueden poner de acuerdo, si los lunes, en vez de hacerla como dice en el cronograma, la clase, ¿no?, que sea de 16 a 18 en vez de 19 a 21. ¿Alguno tiene algún inconveniente con eso? Por mi parte, Profe, está bien ese horario. Bien. Albornoz y Gutiérrez me han respondido. ¿Y ahí? Yo tampoco tengo Ariadne. problemas, profe. Bien. Ahora. No tengo problema. Bien. Ese horario está bien, profe. Ajá. O sea que el lunes lo haremos más temprano, ¿sí? Pero no este lunes, sino del lunes siguiente. Yo simplemente era preguntarle si habría algún problema y si alguno tuviese un inconveniente con algún horario. Para que, lo que pasa es que hay otros alumnos de otra carrera, en realidad, de electromecánica, que me piden que la hagamos más tarde. Y yo la daría más tarde con ellos, los días lunes, y ustedes algo más temprano por vía Zoom de la universidad, de 16 a 18 aproximadamente. Entonces, siendo así, y que prácticamente todos somos 19, al final yo tengo inscrito, a ver, la plataforma, ¿cuántos se han puesto? Encima la saqué. Bueno, pero si estaban cada vez estaban entrando más. ¿Sí? Ahí está, ¿eh? Un segundo. 34 participantes. Antes de entrar yo tenía solo 27. Por eso mismo, aquellos que, bueno, así lo vemos a todos los que están los participantes, por eso mismo, como yo estaría solo en la materia por ahora y no sé si va a haber otro profe, y también estábamos supeditados que se redicte o no, solamente vamos a hacer la materia los que están en condiciones de hacerla. No vamos a tener condicionalidad como dice ahí. Y yo creo que, bueno, todos los que están ahora en este Meet, creo que estarían todos en condiciones. Así como me escribieron, porque me escribieron varios mail y WhatsApp. Bueno, yo creo que eso sería por hoy. Vamos a empezar ya mejor ahí. Fíjense que los lunes, es como que los lunes sería teoría o las partes teóricas de la materia, y ya los días jueves algo teórico práctico, donde vamos a ir haciendo los prácticos. Yo se lo voy a subir al práctico, no todo hecho, pero sí bastante. Porque, bueno, como le decía, estoy solo y bueno, buscaremos que no sea tan pesado para que ustedes también lo puedan realizar tranquilos y bueno, menos en 2 días en 2 días a la semana podríamos dictar la materia. En fin de cuentas, yo no todavía, el lunes vamos a seguir con este horario de 19 a 21, ¿sí? Y de ahí al próximo ya voy a hablar con los otros chicos y ya lo cambiaríamos. Así que nos estaríamos viendo el lunes. Yo igual lo voy a poner en la plataforma al Google Meet que haremos. Profe, ¿y los días jueves se mantiene a las 18 horas?
Sí, los días jueves a las 18, a menos que tengan algún problema, no sé. No, no. Gracias, profe. Los jueves a las 18